importancia del jurado civil para el Poder Judicial del siglo XXI, en honor a Mario Juliano, y nuestro coordinador va a ser Darío Bermejo, quien es juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. Darío, cuando lo desees, podemos arrancar. Así que gracias. Gracias, Victoria. Bueno, buenos días. La verdad que para mí es un gusto estar coordinando este panel con la talla de los expositores que tenemos, expositores de afuera y expositores de nuestro país, todos en materia sumamente relevante en lo que tiene que ver con el juicio por jurado. El tema que nos convoca hoy es particularmente el juicio por jurado civil, o el juicio por jurado en temas civiles, y esto la verdad que es una novedad. Si bien el juicio por jurados es una novedad en la Argentina, ya tiene algunos años y ya se ha ido extendiendo a lo largo del país. De hecho, en la provincia de Mendoza, que es donde yo ejerzo mis funciones, ya lo tenemos hace un par de años y está funcionando de manera fabulosa. Pero nos queda esta duda, sobre todo a los civilistas, acerca de si esta herramienta tan maravillosa que hemos detectado en materia penal puede aplicarse a la materia civil. ¿Es importante aplicarla a la materia civil? Bueno, esos son los temas que hoy vamos a discutir con esta mesa redonda que tenemos hoy. La pregunta disparadora es esta, entonces. ¿Es importante, se justifica tener un juicio por jurado en temas civiles? ¿Cuáles serían las materias que ese juicio por jurado debería abarcar dentro de la amplitud enorme que tiene el tema civil? Y la otra gran pregunta es si esto tiene algún efecto respecto de ciertos poderes políticos o económicos o generaría algún cambio distinto respecto de los poderes políticos y económicos en la Administración de Justicia. Así que sin mayores preámbulos, pasamos con la primera disertante. Tenemos en primer lugar a Jackie Horan. Jackie es profesora asociada de Derecho Penal e integrante del Colegio de Abogados de Victoria en Australia. Bienvenida, Jackie, gracias por estar con nosotros. Thank you, Dario. And before I kick off the discussion about the importance of civil juries, I wish to acknowledge Australia's First Nations people, who are the traditional owners and custodians on the land upon which I am coming from you today. I'm delighted to be joining you from Melbourne, Australia, where it is currently 11 o'clock at night on the same day. We've just coming back out of lockdown after 262 days of lockdown. And for the courts, that means that we are grappling with a humongous backlog of jury trials, including civil jury trials, which we've had here in Victoria for decades, if not a century. So we have civil jury trials for medical negligence cases, for personal injuries cases, for defamation proceedings. And 15 years ago, I looked at this as part of my PhD, whether we should maintain the civil jury system, because around the turn of the century, there was a push to argue that civil jury trials were too expensive and too complex for juries to hear. And my thesis concluded that we need jury trials. There are many reasons why civil jury trials are important to a fair justice system. However, today I wanted to discuss one particular reason. I'm sure the other panelists will discuss many other reasons, but this is something that has become more and more apparent to me in the last 20 years, and it's gaining a concern for me. And I want to discuss one particular reason involving juries. It's so important to involve them in socially important civil claims. It promotes equality in a society. More specifically, the civil jury process provides an important check against those in power from misusing the legal system to silence their critics in the public arena.
So the reason that's become apparent to me, because it's been an emerging problem in Australia, and I'm hoping others jurisdictions might learn from Australia's mistake. So what is Australia's mistake? Well, unfortunately in Australia, civil juries have been slowly but surely been used less and less in defamation proceedings in the last 20 years. And what I've noticed during that time, being part of the justice system as a barrister and researching courtroom communication for those years, is that at the same time this has been happening, there has been a sharp rise in rich and powerful plaintiffs suing those who speak out against them. Like much of the world, Australia was swept up in the Me Too movement. Senior Australian lawyers, including a retired High Court judge, and several famous actors, including the Academy Award winner Geoffrey Rush, have been publicly accused of inappropriate behaviour towards women. When the Australian Attorney General about 2 years ago was accused of inappropriate behaviour, he sued his accusers for sharing their complaint out in public. Australia's been experiencing a swelling number of cases where victims of sexual harassment or sexual assault have been sued by their alleged perpetrator. Sydney, Australia has been coined by some defamation lawyers as the defamation capital of the world because of these favourable conditions for rich plaintiffs. In my opinion, one of the factors that has emboldened these powerful rich plaintiffs to sue in Australia is because they can now request a trial by a judge without a jury. And the purpose of having a jury trial in defamatory meaning is to attempt to get a response from the jury which would approximate more closely the response of the ordinary reasonable reader's response to the media publication. And rich, powerful plaintiffs know that judges are also predominantly from the same background that they're from. They're rich and they're powerful, predominantly men, and they are more likely to share their interpretation of the words that are in dispute. If the first judge finds against you, you're rich enough to appeal the written judgment on a legal technicality, and you can try your luck with another judge. By contrast, a civil jury verdict is far more difficult to appeal. You are not being tried by your rich and powerful peers, but you are being tried by your multicultural community. There are no written reasons for decisions provided by a civil jury, so it is less likely to be appealed. So that's my concern, and the lesson to learn from Australia's recent failure is that civil jury trials, in my opinion, are an important ingredient of a legal system that works for the entire community. The prospect of a jury verdict will likely discourage those in positions of power from misusing the defamation proceedings, as they will have less control over knowing how a decision maker might decide that case, and that might encourage them to avoid going to trial. So in conclusion, it is my opinion that in a fair justice system, that's the way it should be. Defamation proceedings should be heard by a jury of the community so that those words can be interpreted as the community would read that newspaper or online article, not how the rich and powerful can determine it between themselves. There's some food for thought.
I hope that can contribute to the discussion today. Thank you. Gracias, Jackie. Estuviste extremadamente puntual con los 7 minutos. Muchas gracias por eso también. A continuación le damos la palabra a Karen Calafatich. Karen es maestranda en Derecho Procesal y profesora de Derecho Procesal 2, y también es integrante de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Gracias, Karen, por estar con nosotros, y tenés la palabra. Gracias, Darío. Me gustaría usar aunque sea un segundito para agradecer a mis colegas en este panel y también a Inesip por la invitación, y sobre todo por lo que me emociona que el panel sea en homenaje a Mario Juliano, quien ha sido un destacado juez argentino, principalmente por su compromiso con la gente y por querer transformar el sistema de justicia. Y justamente el tema de hoy es juicio por jurado en materia civil, y creo que el juicio por jurado en materia civil nos viene a traer algo transformador. La pregunta es un poco si es importante, si se justifica, y yo creo que sí, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando caracterizamos a la justicia penal, en la cual se llevó adelante la transformación con el juicio por jurado, creemos que lo que adolece la justicia penal queda solamente ahí, y no. Las características de un sistema judicial burocrático, elitista, que falta transparencia, sin mecanismos de rendición de cuenta o con inequidad de género, no caracteriza únicamente a la justicia penal, caracteriza todo el sistema de justicia argentino. Si uno va a mirar, por ejemplo, las mediciones que hace el Proyecto Mundial de Justicia, a la justicia civil la coloca muy mal parada. Estamos en el puesto de 139 países, estamos en el puesto número 70 respecto a, el 139 sería el peor y el 1 sería el mejor, puesto 70 sobre si los jueces civiles son influenciables o no, sobre si los jueces civiles se cree que son corruptos o no, 73 si la influencia viene o no del poder político o del poder económico, y 117 en demora. Esta obsolescencia del proceso civil, lo único que ha generado es que el proceso civil sirva al poder económico y al poder político. Son los grandes litigantes quienes tienen un rol muy especial en derechos civiles y principalmente en derechos humanos, en obstaculizarlos o materializar los derechos humanos, que avancen o retrocedan, quienes son los generadores de daños masivos en la comunidad. Y a su vez son los que, en definiciones de Gary Capelete, son los litigantes repetitivos, litigantes en escala, quienes en esta morosidad de la judicialización civil se benefician, y quienes con esta burocratización, oscurantismo, con esta influencia indebida también saca ventaja. Entonces el juicio por jurado lo que nos da es una ventana de oportunidad para cambiar dos cosas. Hasta hoy las reformas en materia civil en Argentina han sido siempre materias para cambiar el cómo, pero nunca en quiénes son los que deciden. Y hace poco, en una conferencia, cuando se hablaba de la justicia feminista, Marisa Herrera hacía una proyección de que para lograr la equidad de género en la provincia de Buenos Aires, se necesitaban al menos 50 años, solamente designando mujeres en los próximos concursos, algo que sabemos que podría llegar a ser polémico y problemático. La sociedad argentina no puede esperar 50 años para que transformemos a los miembros del Poder Judicial. Se puede tener una justicia civil distinta, con jueces técnicos distintos, pero también con un juicio por jurados, que pueda permitir cambiar una justicia que hoy en Argentina es elitista, que es clasista, que es excluyente, por una justicia diversa, por una justicia más inclusiva, que sea representativa de los pares. ¿Por qué? No es porque sea antojadizo, es porque es un derecho constitucional. Y cuando me preguntan a qué casos y a qué conflictos, hace 5 años atrás nos parecía disparatado pensar en juicio por jurados en materia civil. Pero me pregunto, ¿por qué no en materia penal? Si el artículo 24 de la, materia laboral, si el artículo 24 de la Constitución dice juicio por jurados para que la ciudadanía pueda participar en la administración de justicia, ¿por qué hoy nos puede parecer disparatado llevarlo también al ámbito laboral? Porque los riesgos de influencia indebida no están solamente en el ámbito penal o en el ámbito del civil, son transversales a la justicia. Entonces, ¿por qué? Porque es parte de la Constitución, es un derecho para que la ciudadanía pueda administrar justicia y recibir una administración de justicia de sus pares. ¿Por qué? Porque necesitamos que la justicia civil se transforme y alcance a tener los mismos resultados que está teniendo hoy la justicia penal aplicando el juicio por jurados. Que son muchos, es dispersar horizontalmente el poder, es poder generar esta idea de empoderamiento ciudadano, educación legal, porque si hay algo importante es que a diferencia del campo penal,
Todos estamos envueltos todo el día en conflictos civiles. Desde el momento en que un servicio público no nos funciona, desde el momento en que chocamos el auto, desde el momento en que el celular no nos da internet, o nos cortan el cable, o el Estado nos cobra un impuesto que no corresponde, estamos sumergidos en una conflictividad civil. Somos mucho más cercanos a esta conflictividad que a la conflictividad penal. Entonces, con mucha más razón es importante esto del empoderamiento legal, porque va a ayudar a la ciudadanía a entender cómo funciona el derecho, sobre todo en el contexto de un país donde una de las principales barreras de acceso a justicia estudiadas por las organizaciones civiles es que la ciudadanía no logra identificar cuando una situación a la que se enfrenta es un conflicto jurídico. Entonces, esto es realmente también importante. Y además, si el sentido común y la experiencia personal han sido transformadoras para decidir en el campo penal, mucho más en la conflictividad civil. El último punto que a mí me interesaba, que quiero mencionar, es, Jackie dijo algo que me gustó, que es aprender del error. Y yo creo que esta jornada, que este evento, y encontrarnos con otros colegas, son eso, una ventana de oportunidad para que lo que hagamos en el campo civil y lo que hagamos en Argentina no sea copiar modelos. Porque la conflictividad civil no es igual a la conflictividad penal. Entonces tampoco sé si el jurado tendría que ser igual en su diseño que el jurado penal. Pregunto, ¿es necesario que haya unanimidad en el jurado civil o podría ser por mayorías? Entonces, a lo que voy un poco es, tomemos esto de los errores que se han cometido en el ámbito penal en Argentina o en otras jurisdicciones para repensar qué diseño institucional queremos para el juicio por jurados. Y acá voy a mencionar dos cosas. Uno, la cuestión de género. Se mostraron los resultados del proyecto de Neuquén de los últimos 3 años, y realmente fue muy interesante ver que la participación de los dos géneros fue igualitaria durante la deliberación de los jurados, porque esa era una cuestión que me generaba un poco de dudas respecto a si dentro del espacio deliberativo había realmente una igualdad, una paridad en el diálogo, en la deliberación. Y me pareció muy bueno eso, pero quiero señalar esto. Ojo que la paridad, que es algo que distingue al modelo argentino, no se vuelva también en un mecanismo excluyente. Tenemos hoy un reconocimiento de las identidades no binarias, y la forma en la que se terminan redactando las leyes terminan siendo 6 hombres, 6 mujeres, y esto puede conducir a que algo que se presupone que va a ser transformador, también pueda, por una mala aplicación, ser excluyente de minorías de la sociedad. Y necesitamos que el jurado sea representativo de todos. Y ahora voy al segundo punto, y es, una de las cuestiones que se habló también durante esta semana en la jornada, es que las personas con menos educación son las que tienden a participar menos, a hablar menos en la deliberación. Y en un país que tenemos 42% de pobreza, es importante que nosotros trabajemos en esto, que trabajemos en la idea de no solo ver cómo diseñamos las instrucciones, sino cómo trabajamos para que en el interior todos puedan formar parte de lo que se está decidiendo, del diálogo y del punto al que se arriba como conclusión. Si no, vamos a estar generando, por lo contrario, una inclusión formal y no sustantiva, porque todos van a tener la posibilidad de llegar al juicio por jurado, a participar de esa decisión, pero en el diálogo no van a participar, y lo que se termine decidiendo no los va a reflejar. Y cierro acá porque me pasé unos 30 segunditos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Karen. Le damos la palabra ahora a Mark Drummond. Mark Drummond es ex juez del Tribunal del Octavo Circuito en Illinois, y actualmente es director del CV Jury Project en Nueva York. Bienvenido, Mark. Gracias por restarle este tiempo a tus nietos y compartir con nosotros esta mañana. Well, thank you very much. In the United States, similar to what Jackie told you about Australia, we have jury trials in a wide range of cases. Personal injury, medical malpractice, products liability. I was a judge for 20 years, and there are some areas where we do not have jury trials. 2 examples would be injunctions and divorce cases. Although I will tell you that there were many times when I was a judge in divorce cases where I wish I had a jury so the couple could hear from 12 of their fellow citizens
who they thought was in the right and who they thought was in the wrong. So I am now going to show a PowerPoint of what we do at the Civil Jury Project to try to address what Dario asked me to do. So this is our website page, and everything that I am going to be saying can be found on this page. Civil jury trials have been diminishing in the United States, and this chart shows the decline in both jury trials and bench trials from 1962 to 2018 in federal court. In addition, state court trials have had a similar decline. So this is what we work on at the Civil Jury Project. We look at the causes of the decline in jury trials. We ask the question, should we care about the decline? And our answer to caring about the decline is yes, we should care. And then we address, how could we cure this? So turning first to the causes. If you go on our website, you will see this chart of the reasons for the decline that will be difficult to change, and the reasons for the decline that would be easy to change. I am not going to go through all the reasons, except to refer to one. And that is, one of the reasons for decline is mandatory arbitration. But recently, we saw where Amazon was facing over 75,000 claims. And in the Amazon contract, there is mandatory arbitration. And they decided to take that clause out, and now are willing to be sued in the court system rather than go through mandatory arbitration. So we may see the pendulum swinging back, because most of the things that you buy, whether it be a cell phone or any product, probably has a mandatory arbitration clause in the contract. So the issue is whether we should care about it. And we believe we should care about the decline in jury trials. And I want to go through those reasons. In the United States, the first reason is it is part of our history, our founding. It is in our Bill of Rights. But the second reason is that if we lose the jury trial, we lose the conscience of the community. We lose the 12 people telling the litigants what they think the case is worth or the validity of the case. And the opinion of 12 is much more powerful, much more important than the opinion of just one. When we had a jury trial in my courthouse, everyone talked about what the jury did. Rarely did they talk about what individuals did in bench trials.
There will be many websites that you can go on which provides charts of how to value cases. And this is a fairly simple chart. I'm not going to go through it. This is a more complex chart, but you will see on the right-hand side, it is always an estimation of what they think a jury might award. And if we lose this, we lose an anchor on what a jury might think a case is worth. And finally, the current political climate. In the United States, in the New York Times, where is the major newspaper where I live, there have been story after story about the selection of judges, including the selection of judges on the United States Supreme Court, and how political that has become. The jury system is one of the most non-political systems that we have. And that is why it is important to preserve this. And finally, even if we didn't have the reasons of founding, the loss of an anchor, or the current political climate, we would still want the jury system. And the reason is, and can be found in my favorite book on this subject, which has the title, The Wisdom of Crowds. And it is a book which outlines how the wisdom of a collective group of people is usually wiser and more accurate than the opinion of just one person. And finally, we address the cure. And I'll very quickly say one of the cures that we're working on at the Civil Jury Project comes out of the pandemic. And although the pandemic was terrible, it gave us remote jury selection. So for example, instead of bringing 100 people to the courthouse to select them, we do it remotely. And only those 12 who were picked then come to the courthouse. So it saves people time. It saves people from having to drive to a courthouse. And it has resulted in a more efficient system, a greener system. And in states that are using it, we're finding it expands the demographic of the jury pool, because most people have access to a computer or a phone where they can participate, but may not have access to transportation, such as a car, to participate. Thank you. Gracias, Mark. A continuación, le damos la palabra a Matthew J. Wilson, que es decano de la Universidad de Temple en Japón. Bienvenido, Matthew. Tienes la palabra. Greetings from Tokyo. I am excited to speak today as an experienced civil litigator, as a law professor who teaches about civil litigation, and then also now as a university president. So I'm very excited to be here and share some information both on the United States and also on Japan. I'm a scholar on Japanese law, and I have been involved in the introduction of lay adjudication in Japan. And that's what I want to focus my remarks on a little bit today. So let me share my screen and go to my PowerPoint here. So let me briefly talk about
civil service in the judiciary that we see worldwide. There's a rich history in the United States, United Kingdom, Australia, other common law countries. But recently, over the last decade or two, we've seen other countries embrace participation of citizens in the judiciary. That includes Argentina as well. Japan is no exception. Traditionally, Japan has had no jury trials in the civil and criminal realm. Justice has been exclusively in the hands of career judges. There was skepticism and fear of putting adjudication in the hands of citizens. Notwithstanding, about 13 years ago, Japan rolled out a Saibanin Seido, or what is known commonly as a lay judge system, as part of major legal reforms. Why would Japan turn to citizens when it comes to adjudication? Well, the reason is to empower the citizenry, enable self-governance, help Japan move away from excessive regulatory control, and to compel positive economic, legal, and social change. If citizens became involved with the judiciary, the belief was that society would change for the better. Now, reformers discussed civil jury trials, but Japan settled on initially rolling out citizen participation in criminal matters only. Now, one of my books is entitled Japan and Civil Jury Trials. Interestingly, Japan does not have civil jury trials. So why would I write a book? Well, as a law professor, as a civil litigator, I have been advocating for over a decade that Japan needs to adopt lay participation in civil jury trials as well. And if you wonder why, let me explain. When we talk about citizen participation in government, it comes in various forms: campaigning, voting, jury service, petitions, demonstrations, public office, military service, and a whole host of reasons. But there's so many benefits associated with jury service. And this is one of the reasons why I firmly believe it should be expanded in the civil realm, not only in Japan, but it should be preserved and hopefully elevated in Australia, the United States, should be adopted and elevated in Argentina as well. One of the reasons is jury service facilitates transparency, both in terms of the government, but also in mitigating private power. Citizen participation helps better understanding, appreciation, respect, and even connections with the government. By having participation as a juror, it builds trust so that a government has the rule of law versus rule by law. If your citizenry respects the law, then it's much easier to have a rich society. Jury service, we know, based on decades of research, leads to a stronger desire to engage in civic service and a greater sense of community. Spurs economic success, it infuses common sense, and it also is important for citizens to connect with each other and the state in a way that is educational and habit performing. So when we talk about citizen participation in a civil jury realm, there are so many benefits that go to the fundamental of participation in the government as well. Back to Japan. Interestingly, 13 years in Japan's experiment with quasi-jury trials, it's been interesting to watch the progress. The Chief Justice of the Supreme Court talked about how the system in Japan has been accepted positively. Over 95% of those participating
in quasi-jury trials in Japan have come away with a greater appreciation of the court system, a greater desire to serve, and they say that their experience was positive or very positive. The system here has been rolled out very smoothly. The jurors have been engaged. The system has been stable. There have been many indirect benefits in terms of educating the populace about the judiciary and its role. The downside in Japan, though, has been it only applies to serious criminal cases. So the number of jurors or lay judges has been very, very low. By the end of 2020, there had been fewer than 14,000 lay judge trials, and only 100,000 citizens had served as a lay judge or an alternate. So when we think about Japan or other countries, at least in Japan, my argument is that even though jury participation is largely alien to civil litigation and civil law systems, the current environment in Japan and many other countries is exactly right. And there are many reasons, and I don't have time to go into those, but when we think about citizen involvement, we think about government, we think about working together. Civil participation in civil trials is something that could be very good. It provides a fresh perspective, grounded input. It also can be applied to areas where you have nuclear environmental disasters, cases against the government and military, matters that impact and affect public welfare. Having only professional judges who are compensated and hired by the government adjudicating matters of particular importance is not a great practice and something that does not lend itself to the rule of law. There are many, many benefits when it comes to those type of things that we have that are there as well. And so on that, I'll leave because there are many benefits of expanding, from people power to fostering education, trust, and changed attitudes to helping shape the law. And I hope to see greater expansion, not only in Japan, but in other countries, including Argentina as well. Thank you. Gracias, Matthew. A continuación, le damos la palabra a Matías Sucunza. Matías es investigador en el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA, y un gran procesista. Gracias, Matías, por estar con nosotros. Muchas gracias, Darío, por tus palabras. Gracias al INESIP por la invitación. Como dijo Karen, considero un buen gesto y un excelente homenaje por parte del INESIP y los organizadores que este panel, que esta mesa redonda lleve el nombre de Mario Juliano, y sobre todo pensando en cómo el jurado civil puede transformar la justicia civil. Creo que Mario hubiese estado muy contento porque me parece que es un desafío enorme la transformación del sistema de justicia. Creo que en las últimas décadas se produjeron una serie de transformaciones a nivel jurídico, social y político que profundizaron, creo como nunca, las limitaciones y desarreglos que tanto el sistema de justicia civil o el sistema de justicia en general y la política representativa tenían para canalizar y tienen para canalizar las demandas ciudadanas. Estas transformaciones que dejaron en evidencia completamente en términos de justicia y en términos de política representativa el agotamiento de los modelos existentes y la necesidad de construir prácticas que sean, instancias que sean más democráticas y más responsables, ¿sí? En este contexto de transformaciones radicales, y ya no solo haciéndome cargo de lo que señalaba Karen en torno a la omisión inconstitucional de más de 160 años en la Argentina del jurado, sino en este contexto actual, creo que el jurado se reinstituye como una herramienta central, imprescindible para distintas cosas. Y voy a tratar de ser concreto y claro y hacer algún tipo de bajada de línea sobre estos
ejes que voy a mostrar. Creo que el jurado se reinstituye hoy para pensar en el siglo XXI la justicia civil y su transformación como una herramienta imprescindible. ¿Para qué? Para canalizar parte de los reclamos de transformación al sistema de justicia civil o al sistema político mismo, ¿sí? Hay algo en Argentina y en toda Latinoamérica que es que nuestros diseños políticos, nuestros diseños y arreglos constitucionales convencionales en términos políticos y económicos son justamente desarreglos profundos. Nuestro diseño institucional está construido al estilo norteamericano bajo una histórica idea muy simplificada, una sociología política muy simplificada. ¿Cuál? El creer que teníamos grupos homogéneos y que cada estamento iba a tener un lugar en ese poder. Tenemos una filosofía política muy compleja y complicada. ¿Cuál? El elitismo epistémico, esta idea de creer que hay un grupo de gente ilustrada, no importa si son los políticos, la clase política o la clase judicial, que puede entender y definir qué es mejor para todos y todas, qué es lo justo, ¿sí? Este desarreglo político también es un desarreglo económico. En nuestras constituciones latinoamericanas no se ha democratizado el capital privado. Las demandas son pensadas en términos de derechos humanos respecto de los estados, pero no respecto de los demás actores económicos que administran el poder. En esa clave, claramente, el jurado es una herramienta para tratar de solucionar desde un nuevo arreglo constitucional la participación de la gente en la democratización del ejercicio del poder político, del ejercicio del poder judicial, de la definición de qué bienes y qué factores se distribuyen para garantizar bienes, recursos, derechos. ¿Sí? En esos términos yo creo que canaliza parte de la transformación al sistema de justicia y al sistema político. Segundo eje fundamental, permite satisfacer de mejor forma los cambios paradigmáticos operados en términos sustantivos. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho del pluralismo y el hecho del desacuerdo. Hoy nuestras sociedades son tremendamente plurales y estamos en constante desacuerdo. Entonces, en términos epistémicos, el jurado civil es una mejor herramienta para trabajar nuestras disputas que se dan en los aspectos más importantes de la vida, como decía Karen, que tienen que ver con la autonomía personal y el autogobierno colectivo, porque como ningún otro, logra plasmar, integrar por la composición, por la estructura, hacerse cargo del pluralismo y del desacuerdo como elementos estructurales de nuestras sociedades y nuestros sistemas. Tercer eje, también permite resolver de mejor forma los problemas estructurales de la justicia y los desafíos que los cambios imponen, ¿sí? El lenguaje, hablar sencillo, hablar claro, el hecho de pensar cómo construir la imparcialidad y la independencia. Este discurso elitista epistémico siempre nos dijo que había un grupo ilustrado que podía decirnos, hoy Marx lo señalaba, que era lo mejor para todos. Y saben, el problema que tenemos es que hay otra tradición posible, que es entender la construcción de la imparcialidad en sociedades plurales y en profundo desacuerdo a través de una reflexión colectiva. Así se construye una mejor imparcialidad. Entonces, de esta manera se solucionan mejor esos problemas de la justicia estructurales, ¿sí?, de ese tipo y los desafíos que los cambios imponen. Y el último punto, que también me parece en términos de ejes muy importantes, es que complementa o retroalimenta de mejor forma a la justicia técnica, optimizando su desempeño como método de discusión. ¿Y qué quiero decir con esto? En América Latina nosotros hemos tenido una justicia no penal, que involucra a todas, por ejemplo, sin juicio. Hemos tenido juicios sin juicios. Ustedes van a las audiencias de juicio y no hay contradictorio, no hay exámenes y contraexámenes robustos, no hay discusiones profundas. Bueno, el juicio por jurado, como método de discusión, como método de decisión, va a traer consigo una mejor profesionalización, una recuperación del conflicto, de alguna manera, desterrar el expediente, el culto al expediente, es decir, una serie de cambios que realmente son trascendentales. Y otra vez, el jurado va a retroalimentar en este aspecto a la propia justicia técnica, y por eso también es una buena razón para darle vida, ¿sí? En cuanto a los conflictos, ¿qué tipos de conflictos? Me quiero hacer cargo de esto también. Creo que es una decisión política que habrá que saber cómo administrar, pero sí tengo una certeza. ¿Cuál? Que hay ciertos conflictos que no pueden quedar afuera. Los conflictos de tipo colectivo, estructural o complejo no pueden ser decididos de otra manera que no sea por juicios por jurados, y epistémica, por antonomasia, tienen que ser definidos así, porque justamente son la clase de conflicto que involucra
intereses, complejidades, cosmovisiones, problemas de pluralismo, etcétera, etcétera, donde la ciudadanía tiene que ser parte, porque decidir lo justo, decidir lo que corresponde, no es un tema que pueda quedar en manos de una persona y lo que piensa, ¿sí? Entonces, en ese tipo de conflictos, creo que claramente deben tratarse por jurados. En definitiva, yo creo que por lo que aporta en sí como medio para satisfacer las exigencias de la nueva justicia civil, o por su condición de catalizador para profundizar la crítica frontal al diseño, organización y funcionamiento actual de la justicia profesional, el jurado es una institución central en cualquier agenda de reforma que se quiera llevar adelante en una reforma seria al sistema. Y creo que en una justicia civil del siglo XXI, que es en una sociedad marcada por la desigualdad, por el pluralismo, por la diversidad y el desacuerdo, el jurado permite recuperar como ningún otro método el conflicto como eje y a la gente como protagonista. No es posible seguir expropiando el conflicto de la gente, pensar su discusión, las posibles soluciones o la interpretación del derecho, de las reglas que definen nuestra vida personal y comunitaria, de espaldas al pueblo. Muchas gracias. Gracias, Matías. A continuación le damos la palabra a Sebastián Lloret. Juan Sebastián Lloret es secretario relator en Ambientes e Intereses Difusos de la Procuración General del Ministerio Público de Salta. Bienvenido, Juan Sebastián, y tenés la palabra. ¿Qué tal? En primer lugar, te agradezco, Darío, y agradezco por intermedio de María Victoria a INESIP y esta invitación de compartir con colegas distinguidos de distintos lugares del mundo. Y también me hago eco de lo que dijo Karen y Matías respecto a que esto lleve consigo un homenaje a Mario Juliano, una persona, en primer lugar, personalmente entrañable, y en segundo lugar, técnicamente sumamente fundamental. Yo voy a hacer dos palabras respecto a una particularización del tipo de conflictividad que entiendo yo debe ser ventilado en los procesos por jurados. Y esto es porque, un poco ya lo ha dicho Matías Ucunza, hay como una necesidad intrínseca a que los procesos ambientales, que es a los que me quiero referir, en su condición de estructural, social, etcétera, deben ser discutidos y deben ser ventilados en la construcción social de su respuesta. No podemos dejar que la decisión sobre cuál va a ser el rumbo de nuestro hecho productivo y cuál va a ser el rumbo de nuestro hecho vital y cuál va a ser el rumbo del legado que le vamos a dejar a las generaciones futuras, solo sea en definitiva y terminantemente decidido por un solo individuo, es decir, por un juez profesional. Necesitamos abrir ese patrón de decisión. Y en este tren yo quiero concentrarme un segundo en dos elementos que caracterizan esencialmente, y ahora sí estoy hablando un poco desde el punto de vista del derecho regional o subregional, es decir, de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuáles son los dos elementos que caracterizan a la forma de observar, a la forma de perspectiva que tiene la conflictividad ambiental? En primer lugar, estos son esencialmente conflictos complejos. Trabajamos mucho en esta zona del sur, los riesgos y los principios, tal como preventivos, precautorios y reparatorios sin natura, es decir, volver las cosas al estado anterior, como un mecanismo trascendente de darle respuesta a este tipo de problemática. Y en segundo lugar, el carácter social que tiene el derecho ambiental. Se entiende que el atentado ambiental, la degradación ambiental, es un hecho que atenta contra la sociedad, dice, por ejemplo, la regulación de la República Argentina, y es bastante común en la regulación de la subregión. En este sentido, la forma de responder este paradigma social de la conflictividad ambiental o de la cuestión ambiental es entender que debe haber una democracia participativa y deliberativa intensiva. Y eso trastoca o redimensiona, relee, revisita la idea de una gobernanza ambiental en un sentido sumamente potente. Y en ese tren, déjenme decirles que el juicio por jurado encuentra
Primero, respuesta en la temática ambiental también, que podría ser de dudosa interpretación, pero entiendo que no es así, a las dos objeciones más fuertes que encuentra el juicio por jurado civil en la crítica de la doctrina en general, sobre todo de la doctrina clásica. En primer lugar, la objeción a la que me quiero referir un segundo es al sistema de valoración que tiene el juicio por jurado, el sistema de valoración de libre convicción y sin deber de fundamental. Y en segundo lugar, a la objeción de la imposibilidad lega de trabajar, de abordar y de catalizar la cuestión de la complejidad. Y esto lo digo porque, como bien dije al principio, la caracterización, o uno de los puntos centrales de caracterización de la materia ambiental es su complejidad. Entonces pareciera que es un despropósito, una imposibilidad, entender que se va a poder resolver en un juicio por jurado esta problemática con este tipo de dimensión de complejidad. Al principio de la objeción, esto de que el mecanismo de valoración por la íntima convicción no puede dar respuestas, quiero traer a colación que la Corte Interamericana, en el caso contra Nicaragua del 2014, ha expresado que no es una forma arbitraria de resolver. Por el contrario, dice, tanto un juez profesional como un juez lego va a dedicarse a construir la decisión a través de un método histórico. Y ese método histórico lo explica justamente en cómo ir desilvanando primero la conflictividad, luego el examen interno y luego el examen externo para tener una conclusión finalmente, es decir, sigue un procedimiento lógico, y este procedimiento lógico también y claramente puede ser establecido en el caso ambiental específicamente. Es decir, yo entiendo que en realidad, y lo voy a decir muy simple, después de un derrotero que sí he trabajado en artículos de mi autoría, pero yo lo que creo es que en definitiva lo que nos empieza a mostrar es que venimos resolviendo conflictos ambientales, sobre todo a través de procesos constitucionales, con una suerte de baja intensidad probatoria. Y ahí me hago eco de lo que decía Matías hace un momento, en función de que en realidad lo que también hace el proceso por jurado civil es que educa al juez profesional y le dice que no es posible seguir resolviendo de manera principista o meramente argumental técnica conflictos que necesitan un fuerte basamento probatorio. Hacer argumentación, solamente argumentación, respecto de un tribunal lego, no serviría de nada y el tribunal lego nos pediría con un gran sentido común más pruebas. En segundo lugar, la complejidad íncita de la materia, se ha dicho, es imposible o hace imposible o obstaculiza la posibilidad de que se puedan abordar conflictos ambientales de este tenor, o a través de estos jurados. Yo he analizado en un artículo bastante reciente con INESIP que en la revista de planificación y manejo medioambiental inglesa hay un artículo de Fish y otros autores donde se utiliza el juicio por jurados, o por lo menos una emulación del juicio por jurados, como una técnica científica de revisión de la problemática científico-social, técnico-social. Es decir, que en realidad los científicos están entendiendo que hay más allá de una racionalidad técnica, sino la necesidad de una racionalidad también social, de una deliberación, debate y formulación social de las respuestas a los problemas del desarrollo y del paradigma de protección ambiental. Y esto yo lo quiero decir otra vez muy fuerte, no hay solo razones científicas para resolver qué vamos a hacer de nuestro destino, porque el paradigma que ha abrazado la región, sobre todo de Latinoamérica y el Caribe, es un paradigma de que hay que tener una confluencia de saberes y una confluencia de posiciones sociales para darle un sentido correcto como respuesta. Finalmente, hay dos beneficios que quiero dejar dichos aquí. En primer lugar, bajo ese paradigma social, ya resuelto el paradigma de la complejidad y ahora el paradigma social,
En primer lugar, todos los juzgados profesionales de Latinoamérica han intentado empezar a formular audiencias o audiencias públicas dentro de su procedimentalización de los procesos. Y esto nos evidencia que hay detrás de la idea, incluso del juez profesional, que debe abrir al panorama social, a la expectativa social, a la intervención social, la decisión que va a tomar. Quiere escuchar qué opina la sociedad de hacer o qué hacer con su ambiente. Y en segundo, y esto por supuesto, el juicio por jurados lo da y en una intensidad muy alta y mucho más alta que el juez profesional. Y como segundo y último punto de beneficio, quiero decirles que el paradigma ambiental también está intrínseco o intervinculado a la idea de igualdad y no discriminación. Y en realidad no todos los usos procedimentales del juicio por jurados que encontramos en el derecho comparado han tenido una gran apertura a evitar la discriminación y asegurar mayor contextos de igualdad. Pero me consta que el esfuerzo que se está haciendo en el mundo juradista es hacia ese camino. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, en la República Argentina, sistemas de jurados afirmativos híbridos, donde, por ejemplo, se integran frente a problemáticas penales de feminismo o de protección de los derechos de género y cuestiones de protección o que involucran cuestiones indígenas y de comunidades originarias de nuestra zona, que se integran y se vinculan con jurados también de otro tipo de extractos sociales y se conforma un jurado que es mucho más representativo en términos de su decisión. Y esto agranda enormemente la legitimidad. En definitiva, lo que quería decir es que entiendo yo que las dos grandes objeciones que encontramos desde el punto de vista ambiental o del paradigma ambiental respecto a la complejidad y los dos beneficios que acerca sobre la cuestión social ambiental o socioambiental hacen que la opción juradista sea una gran decisión, como por ejemplo ha tenido lugar en nuestra provincia, en nuestro estado del Chaco. Es una gran opción para darle respuestas profundas y consustanciadas con la naturaleza de los conflictos ambientales. Muchas gracias y perdón y disculpas por los minutos, Darío, de más que tuve en mi intervención. Gracias. Gracias Juan. A continuación toma la palabra el doctor José Valerio. El doctor José Valerio es ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y uno de los principales promotores del juicio por jurado en provincia. Tiene la palabra, doctor. Buenos días. Está muteado, doctor. Buenos días. Muchas gracias. Gracias, Darío. Agradecimiento por la invitación a participar de este panel. Un agradecimiento a los panelistas, realmente un gran honor. Y bueno, entre las ventajas de ser el último está el conocer las exposiciones de los predecesores, y la desventaja es que muchas cosas ya están dichas. Y una situación, por supuesto, que a lo mejor puede ser incómoda, es que uno tiene hasta la posibilidad de contestar, contrarrestar, o tener visiones que son distintas. Pero quiero aclarar algo. La gran satisfacción es que todos sabemos qué es lo que planteamos, cómo lo planteamos y dónde estamos. Lo que he advertido es que tenemos distintas visiones, desde dos puntos de quienes ya tienen juicio por jurado y están viendo cómo hacen para sostenerlo, y quienes no tenemos juicio por jurado civil, por lo menos, y penal hace muy escaso tiempo, desde el 2019 en Mendoza. Y por el otro lado, la diferencia que existe respecto a cómo es la historia, cómo hemos llegado hasta acá. Yo siempre recuerdo las palabras, y digo siempre a pesar de la edad, porque no es tan viejo, Ferrajoli cuando explica respecto a los modelos, a los procesos, y habla del modelo norteamericano, del modelo continental europeo, y explica las cuestiones filosóficas
la ciencia jurídica, las diferencias que existen entre ellos, y a mí me gusta, como recién se decía, ver la visión nuestra. Yo creo que el modelo argentino es un modelo, no es ni literalmente el norteamericano copiado, ni tampoco es el injertado europeo, es propio. Y es propio por varias características. No es este el momento para poder desarrollarlo, pero sí para tenerlo, para ver el tema del juicio por jurado. El juicio por jurado en Argentina es el que nace desde los inicios mismos de la independencia, incluso antes, en la Asamblea del año 13, lo sabemos todo, pero fue planteado como un modelo de ruptura con respecto al sistema patriarcal, monárquico que existía, para establecer un sistema absolutamente distinto. Entonces, nosotros no copiamos solamente el modelo norteamericano, nos planteamos romper con un modelo patriarcal que funcionaba en cómo se distribuía el poder, cómo se ejercía el poder. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el desarrollo y en el transcurso del tiempo, ese modelo se fue cayendo de a poco porque se fue injertando un modelo distinto, europeo continental. Entonces, no se trata de si la Constitución establece o no un modelo, se trata que no se cumplió con ese modelo, que es el que hoy estamos reivindicando, porque todos coincidimos de una manera u otra en la necesidad del juicio por jurado. Pero ¿por qué voy a insistir en esto? Porque las visiones, como decía Ferrajoli, parten de las filosofías que están insertas en los modelos que estamos planteando. En la Argentina, la Constitución no pretendía democratizar la justicia. Lo que pretendía la Constitución argentina era reconocer la soberanía popular, que en el pueblo existe el poder. Entonces no se trataba, para quienes trataban de imponer una nueva visión rupturista de esa monárquica patriarcal, sino que se trataba precisamente de reconocer que el pueblo era el soberano. Y al ser el soberano, yo quisiera hacer una visión inversa a la que tradicionalmente hacemos respecto a esta idea de que el juicio por jurado es la escuela primaria. Y en vez de hablar de la escuela primaria del ciudadano, me voy a poner en el lugar del ciudadano para decir que la escuela primaria de los dirigentes, de los jueces, de los abogados, de los poderosos. Entonces, la visión inversa. Vamos, o por lo menos mi idea, lo que yo quiero traerles acá, es que rompamos, hagamos ruptura de esa visión de que los que hemos tenido la posibilidad de acceder a la universidad, tener cierto grado de cultura, miramos al pueblo y entonces lo estamos convocando para que nos mejore a nosotros, cuando es al revés. Pongámonos en la situación del ciudadano y entonces el juez en el juicio por jurado va a empezar a aprender, pero no solamente en un lenguaje sencillo a explicar, sino que va a empezar a aprender cuando se para y tiene que recibir al jurado, porque ya deja de ser la autoridad única, absoluta, dominante, para pasar a reconocer que el pueblo es lo soberano. Ahí está la soberanía. Y esta posición es la que nos va a cambiar respecto a la posibilidad de el jurado. Entonces no vamos a empoderar al pueblo, sino que vamos a reconocer que el poder es de ellos. Esta visión distinta hace que también las partes tengan una visión distinta y tengan que capacitarse. Eso que tantas veces nosotros hablamos, y yo escuchaba recién respecto a la igualdad, que las comparto absolutamente, pero reivindiquemos nuestra Constitución, lo nuestro, que es mucho más progresista que la norteamericana cuando habla de la igualdad. Recién ellos, después de la Guerra de Secesión, incorporaron el concepto de igualdad que nosotros ya teníamos en 1853. Y los europeos lo vinieron a incorporar con la Constitución alemana del 19. Es decir, todos son iguales ante la ley. Y esto, hay una diferencia abismal. En Europa, lo que existía era la idea de que la ley fuera igual para todos. ¿Por qué? Porque seguía habiendo nobleza, desigualdades, esclavitud.
Nosotros abolimos la esclavitud, nosotros nos comprometimos a romper ese esquema monárquico, patriarcal, y entonces al romper éramos todos iguales ante la ley. Entonces la visión es distinta, nuestra visión, nuestra argentinidad, nuestro sentido latinoamericano es: rompemos las estructuras que nos dominan para reconocer que nosotros somos los que estamos al frente. Bueno, esta visión distinta me parece que es esencial para poder comprender que es agentes. Lo que hay que educar es a los abogados. Nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hemos perdido el contacto con la gente y por eso tenemos que andar diciendo que hay que hablar en lenguaje sencillo y tenemos que empezar a entender lo que es el pueblo. Pues me parece que el juicio por jurado civil, como también el penal, no solamente es importante, es necesario, es imprescindible. No vamos a democratizar. Vamos a aprender nosotros, los que nos consideramos que somos los que sabemos, los que consideramos que tenemos el poder, en que debemos aprender nosotros a que hay otros que no tienen título y saben, porque ellos tienen sabiduría. Nosotros a lo sumo podemos leer y conocer un poco más. No me quiero extender, estoy en el límite por lo que veo acá de lo que tengo anotado, así que la reflexión final está relacionada con esta idea. Se trata de reconocer a la ciudadanía, a las personas, a los habitantes como el centro del ejercicio del poder. Y nosotros tenemos que aprender a cómo le vamos a transmitir y en esa medida vamos a democratizar el país. Lo vamos a democratizar aprendiendo nosotros de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valerio. Bueno, a partir de las brillantes exposiciones que acabamos de escuchar, me toca de algún modo resumir las ideas centrales que se han manifestado en estas presentaciones y agregar tal vez algunos aspectos que a mí me parecen interesantes incorporar. El primer punto que me parece que ha quedado claro y en el que todos están de acuerdo es que el juicio por jurados es una herramienta fundamental para la promoción de la igualdad, esta igualdad de la que nos hablaron todos los expositores y en la que hizo hincapié recién el doctor Valerio. ¿Por qué? Porque participan ciudadanos de la comunidad en la administración de justicia con una composición multicultural, esto que nos decía al inicio Jackie. Esto además genera el empoderamiento de esa ciudadanía y una dispersión horizontal del poder. Sumado a otro elemento que es sumamente interesante e importante, que es la educación cívica de la ciudadanía. Y acá me permito contarles una actividad que se está haciendo en la provincia de Mendoza, donde los jueces que están haciendo juicios por jurado están yendo a las escuelas a contarles a los alumnos de cuarto y quinto año de qué se trata el juicio por jurado, de qué se trata la República y de qué se trata la Constitución. Y la verdad que ya han ido más de 50 escuelas y la repercusión es fabulosa. Permite también la incorporación en la faz decisoria del sentido común y la experiencia personal de 12 personas que reflejan ese sentir de la comunidad. Y la necesidad de que se contemplen las situaciones de pobreza en un sector importante de la sociedad y la paridad de género, sobre todo en este momento en que es necesario que todos deconstruyamos la cuestión de la perspectiva de género y empecemos a jugar con esta perspectiva de género. Y en este punto me parece importante destacar una observación escrita que hizo Karen Kalafatich, cuando nos dice que en este aspecto debemos tener cuidado en no cambiar una justicia técnica clasista por una justicia popular clasista. La segunda gran idea que me parece que ha quedado claro y que la reafirmó en esta última exposición el doctor Valerio, es, y comenzó con ello Karen al principio, que estamos ante un derecho constitucional. Es contundente esta afirmación de que el juicio por jurado, más allá del tipo de derecho en disputa, es un derecho constitucional reconocido a toda persona. Es decir, es una discusión que no tiene demasiado para discutir, está en la Constitución y hay que cumplirla. Y este es el punto de partida importante, porque las personas no tienen que demostrar que su conflicto encaja en cierta categoría para poder acceder a este derecho. Es un derecho que hay que garantizar.
El tercer punto, la tercera gran idea en la que han hecho hincapié todos, es que el juicio por jurados es una herramienta imprescindible para la transformación del sistema de justicia civil. Y esto es muy importante, porque la justicia civil viene anquilosada, es una justicia que en la mayoría de las provincias, de las jurisdicciones, es escrita, y en las que tenemos oralidad, es una oralidad relativa, con una carga probatoria deficiente, con una información de poca calidad, y esto, la participación ciudadana en forma directa, horizontal e igualitaria, fiscalizando el desempeño de los magistrados y de los abogados, y aportando publicidad, transparencia y rendición de cuentas, hace que el jurado obligue a promover otro tipo de organización. Un proceso con un esquema mucho más eficiente, que nos permita una oralidad plena y un método de discusión que favorezca el empoderamiento de las partes, el contradictorio, la gestión adecuada del caso, la litigación profesional, el descubrimiento oportuno de las pruebas y, como les decía recién, la generación de información de calidad. Y esto a su vez va a colaborar en generar mayor independencia e imparcialidad en los conflictos de interés público o de alto impacto donde se ponen en juego pluralidad de intereses. Además de que, por supuesto, y esta es otra idea que que saco en limpio, que es la credibilidad del sistema civil y la legitimidad de la que les voy a hablar al final. La cuarta idea que rescato importantísima es que materializa el principio de juez natural. Esto que está garantizado en la Constitución, donde no es el juez natural aquel juez que está establecido previamente antes del conflicto, o antes de que se produzca el caso, sino que cuando hablamos de juez natural, hablamos de ese juez que la Constitución pone, que es el ciudadano. Porque en definitiva, como decía Matías Ucunza, toda discusión de derecho es una discusión moral, política y social. Y el jurado aporta un mecanismo superador para la toma de decisión, la diversidad propia de la composición del jurado y sus condiciones de deliberación colectivas permiten resolver de mejor forma las exigencias que el hecho del desacuerdo, pluralismo y compromiso democrático imponen. Como decía Marc, materializa la conciencia de la comunidad, esta conciencia que tiene la capacidad de hacer una valoración ética de las disposiciones normativas y aplicarlas cuando considera que son válidas, pero desautorizarlas cuando consideran que rompen con esa estructura ética media o de la comunidad o de la conciencia de la comunidad, como nos decía Marc, sobre todo cuando hay cuestiones políticas en juego o con afectación política importante. La quinta y penúltima idea que me gustaría destacar y a la que han hecho referencia es que el juicio por jurado permite dar respuestas ejemplificadoras para los futuros casos en los supuestos de poderío económico, y además es una herramienta de suma importancia o que permite el abordaje de los conflictos complejos. Y aquí yo tengo una pequeña disidencia con Jackie y con Karen, porque bueno, por lo menos lo que vivimos en Mendoza es que no hay una discusión respecto del problema de la imparcialidad de los jueces, ni tampoco tenemos problema respecto de la paridad de composición de los jueces. De hecho, en Mendoza hay más jueces mujeres que hombres. Pero sí, me parece que es importante que en algunos casos el problema no es los juicios que llegan, sino los juicios que no llegan al sistema. Particularmente, por ejemplo, en los casos en los que las aseguradoras dilatan, están condenadas por las sumas que corresponden, pero dilatan el pago de esas indemnizaciones como un negocio financiero, o las compañías de servicios, como de telefonía, turismo, automotrices y bancos, que muchas veces los conflictos son de tan baja incidencia económica que no llegan al sistema, o que tal vez no les importa pagar los juicios porque tienen en esa escala, en esa economía de escala, prefieren seguir cometiendo esos errores que pagar los juicios que tienen en condena, porque los daños punitivos, en definitiva, no terminan de sancionar la situación de fondo. Y en esto es importante la conciencia social para valorar estas respuestas ejemplificadoras. Por supuesto que también ha quedado claro que estos son procesos que el juicio por jurado es sumamente importante en las cuestiones de derecho ambiental y de relevancia política y en los conflictos complejos
que el sistema actual no permite o no nos da herramientas para abordarlo de manera adecuada. Por último, como les dije recién, la idea me parece central es que el juicio por jurados legitima el sistema de justicia a través de una construcción colectiva de la decisión y acerca la justicia a la gente. La experiencia que yo he visto en los juicios penales es parecida a la que contaban los expositores. La gente sale contenta, sale complacida, valora el sistema de justicia, valora la tarea que hacemos los jueces técnicos, no la descarta, sino que la valora, comprende la importancia de la decisión, la asume con muchísima responsabilidad y salen con una visión completamente nueva y valiosa del sistema de administración de justicia. Por eso, como decía Matías Ocunza, creo que lo más importante del juicio por jurados, en definitiva, es que integra la justicia, en la justicia la sociedad, integra la sociedad con la justicia. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a iniciar las preguntas. No sé si algún expositor quiere utilizar algunos minutos mínimos para replicar alguna idea. Bueno. Comenzamos con las preguntas. La primera pregunta es, para los expositores internacionales, ¿qué estrategias han encontrado los países que han implementado un jurado civil para combatir las resistencias que seguramente habrán tenido los sectores de poder a su implementación? I'm happy to begin on the basis that we haven't introduced the civil jury trial, and I think perhaps Matthew will be in a fine position to explain from my perspective. 20 years ago, we had a group of academics and judges from Japan come to visit and observe our jury trial system. And I thought that was the most fantastic strategy. And the Japanese chose to implement a mixed jury system rather than the straight jury of 12 people. And if I had my time again, the tradition and the history of Australia is so entrenched that we have a jury of 12. But to me, a mixed jury is actually perhaps a better system to start with if you are starting from scratch in terms of what it can offer in terms of providing perhaps a flexibility. So if you do have those environmental law cases, you might have a professional expert in water, expertise in water matters, sitting with a judge, sitting with jurors, if they are so technical that people have a perception that it's too complex for just lay people to understand. So I don't by any means think that our system, which we inherited from England, is better than any other systems. I'd probably opt for what Japan have done over Australia if I had my opportunity to do it again. But perhaps I'll leave that for Matthew to talk about, given he's the expert on the Japanese jury. You know, that's a nice segue and lead in. You know, Japan back in the right before the turn of the century, as you have heard, was studying the different jury systems and lay participation systems around the world, and they decided to borrow some from the United States, some from the UK, some from the continental European system, and kind of make their own version of jury trials. You have 3 professional judges that are joined by 6 citizens, and they adjudicate on a panel with everyone being equal. And so the judge's bench is actually a bench of 9, as opposed to what you might see in the United States with one judge sitting at the bench and then the jury in the jury box that is there as well. The experiment was criminal
in serious cases because I think Japan was skeptical of the benefits maybe not the benefits, skeptical of what the outcome would be. So they decided to start small. The discussion on the civil component was that, well, let's start with serious criminal cases. Those are most important. And then we can talk about expansion of the jury trials. Interestingly, Korea looked at the Japan example and saw what Japan was doing, and they decided to do their own version, taking the professional judges out and having all citizens do it, again, in a very limited sphere. And so Japan has still today not adopted civil jury trials, but there is a much stronger movement within the legal community to do civil jury trials. When I first started to publish articles, there weren't very many. Today, there are groups that are studying how civil jury trials can be done. And much of that is pushed by environmental disasters, by cases that the government maybe would have too much power. Naturally, the powers that be in the private sector would not necessarily welcome lay adjudication in civil matters, but there has not been a strong opposition to date. It more has been just discussions of, this is something we should do. Let's see how it plays out. The greatest, Gracias. The greatest disincentive to jury trials in the United States is the cost of getting to trial. So there are three things that we are doing and we are urging to try to get more jury trials. The first is that some states have adopted simplified discovery to lessen the cost. For example, in cases under $50,000, they limit the amount of discovery in terms of interrogatories and depositions. The second is we are urging judges to do timed trials, where the judge will say, the plaintiff has 40 hours, the defense has 40 hours. Now, the attorneys usually do not like this at the beginning. However, at the end of the trial, they say almost uniformly that they loved it. It made their presentation more focused. The number one complaint by jurors in the United States against attorneys is that they are too repetitious. These 12 people understand so much and they understand it quickly. And finally, if you will type in trial by agreement, there is a website for protocols and agreements that attorneys can come together, which will lessen the cost of the jury trial. So those are the three improvements that we are working on. Gracias, Marc. Tenemos otra pregunta que es para Juan Sebastián Lloret. ¿Qué avances podría tener los conflictos ambientales con un jurado civil? Bien, voy a retomar alguna idea de conjunción de saberes. A mí me parece que la Corte Interamericana puso el dedo en un lugar sumamente dificultoso, porque cuando condena a la República Argentina de manera reciente por cuestiones de desmontes y afectaciones a las comunidades indígenas del norte, justamente de mi provincia, de donde yo estoy,
La Corte se pregunta en algún momento, o está detrás de su argumentación, por qué los lugares que son ocupados por comunidades indígenas tienen una alta calidad ambiental, o por lo menos una alta imagen de preservación, frente a otros lugares que tienen una alta condición de degradación. Y entonces, parece que en realidad esto de que se coloca en un lugar de que solo el saber científico es el único que produce buenos resultados ambientales, entra en alguna crisis. Es decir, hay otro tipo de construcciones de saberes sociales que también aportan a la protección ambiental. ¿Cómo hacer eso en un proceso profesional? Una de las formas, y hay un poco, yo ya he trabajado un poco esta idea, una de las formas es abrir este tipo de procedimientos profesionales a la intermediación, por ejemplo, de peritos antropológicos o de sociólogos, alguna idea profesional que valide o integre conocimientos e interpretaciones de la realidad para la toma de decisión del juez profesional. Pero me parece a mí, y aquí viene un poco la respuesta, la verdadera manera de tomarse en serio el conflicto y la necesidad de construir una solución socialmente útil, valorable, legítima, es intercambiar esos saberes en el momento de tomar contacto con las posiciones litigantes de quienes vienen al caso, de las interpretaciones técnico-científicas que hacen los peritos, de la utilidad de llevar en un sentido o en otro la respuesta para catalizar ese conflicto y darle una respuesta satisfactoria. Entonces, me parece a mí, es mi punto de vista, que el juicio por jurados integra otro tipo de condiciones, de trámite en el procedimiento y en definitiva de diálogo de saberes y posiciones sociales que puede dar una respuesta a modelar qué tipo de ambiente queremos y qué tipo de ambiente además queremos legarle a las generaciones por venir. Me parece que ahí en los conflictos ambientales hay un germen de una respuesta más profunda. Quiero volver sobre una idea que acabo de decir, es tomarse en serio el conflicto ambiental. Gracias, Juan Sebastián. La última pregunta es para Jackie Horan y es la siguiente. ¿Qué beneficios puede traer un sistema de jurado civil para los pueblos originarios de un país? Y yo agrego otra, una añadidura, y es cómo debería estar compuesto ese jurado. Oh, unfortunately, we don't have jury trials for Indigenous issues or people in Australia, and that's unfortunate because Indigenous women in Australia are the most incarcerated group of people in the world, and that is our shame. And part of that problem is the cultural difference between how the British imported legal system works and how different that is from the laws that our Indigenous community work under. But we have got, this is outside the realm of the civil jury question, but we have developed these amazing courts where the elders of the Indigenous people sit with a judge and in a round table, and that's how discussions are had about any issue that has come to a court that relates to Indigenous people. And that system is so much better than throwing Indigenous people into white man's court, which has just been a tragedy for Australia for as long as we've been on this land when the British came. So it's a bit outside the jury system and it's a sad story, but we have tremendous problems because Indigenous people don't live near courthouses, so they can't come onto juries. So even though we have high numbers of defendants in jury trials that are of Indigenous background,
there's very little representation. It's the lowest representation that we have on juries. So it's a huge issue, and perhaps there's something for a criminal jury discussion at some other time. But it's a sad and sorry tale, and there are a lot of lessons to be learned from Australia on that one. Thank you for the question. Gracias, Jackie. Tenemos una pregunta para Matías. ¿Considera que los procesos de acciones colectivas tomarán mejor vuelo en nuestro país con un sistema de jurado civil? En caso de que sí, ¿por qué lo cree? Muchas gracias, Darío, por la pregunta. Creo que lo que debería tomar vuelo en nuestro contexto en el argentino, primero que nada, es hacerse cargo, y creo que en esto también jurado civil y procesos colectivos comparten algo, que es que no es casual la omisión inconstitucional que existe en Argentina con estos dos grandes herramientas, el jurado civil y los procesos colectivos, porque los dos comparten la condición de herramienta para desafiar estos desarreglos políticos, institucionales, económicos que hablamos. Las herramientas, las acciones de clase con el diseño propio de nuestro país, los procesos colectivos, son justamente una herramienta que desafía ese estado de cosas, esa situación estructural de desigualdad, que pone e interpela profundamente a la administración política de las cosas, a la definición política de las cuestiones de moral pública, a los poderes económicos y los beneficios y privilegios y las violaciones sistemáticas, los microdaños. Entonces yo creo que el primer punto que tendríamos que hacernos cargos es ver justamente en esta lógica del desmadre y del desarreglo que tenemos, cómo juicio civil y procesos colectivos no se hayan regulados en nuestro país seriamente. ¿Sí? Nosotros del 94 hasta acá, a pesar de que el mandato del legislador y el jurado civil desde 1853 hasta acá, ¿sí? No tenemos una ley del Congreso que regule estas instituciones. Si a alguien le parece que eso es casual e inocente, creo que peca de ingenuo. ¿Sí? Entonces lo primero que diría es, necesitamos reglamentaciones para ambos. Y justamente después sí creo que en los procesos colectivos, como decía con antelación, es por antonomasia donde debe utilizarse el juicio por jurado, porque otra vez, los procesos colectivos en sí mismos suponen la redefinición de una serie de cuestiones complejas vinculadas con los dos grandes ideales regulatorios, con el autogobierno colectivo, o la faz más democrática, y con la autonomía personal. Entonces, como ninguno, ese tipo de procesos, ese tipo de acciones, ese tipo de conflictividades, involucra, interpela, requiere, en los términos que decía José o Karen, que la ciudadanía sea parte, ¿sí? Y en distintos tipos y sentidos. Yo creo también acá, aprovecho para decirlo, me parece que una de las cuestiones fundamentales del jurado es que de alguna manera permite vincular los colectivos y los jurados a la ciudadanía con el proceso de construcción e interpretación del derecho en distintos sentidos, ¿sí? Redefine la pregunta en torno a la autoridad democrática para resolver de mejor manera la tensión entre derecho y democracia, ¿sí? Yo creo que el jurado, otra vez, ahí, y los procesos colectivos, más a partir de la consolidación del enfoque de derechos, del enfoque de géneros, ¿sí? Permite reconstruir de mejor manera la pregunta en torno a la autoridad democrática. Sobre todo, ¿por qué? Porque creo que otra vez, como les decía hoy, no es casual. Si uno recorre, ¿sí? Y fíjense un poco también dialogando con lo que decía José, no es casual que nuestras élites y nuestros esquemas institucionales hayan reivindicado el control de constitucionalidad, que no estaba expreso en nuestra Constitución y lo construye, pero que hayan omitido deliberadamente de 1853 acá el juicio por jurado, que era parte del corazón del modelo que en términos de justicia se diseñaba. ¿Alguien me puede decir que eso es una casualidad? ¿Alguien me puede explicar que en los programas de todas las facultades de Derecho de nuestro país el jurado civil no aparezca ni se enseña a pesar de ser un mandato constitucional? No se enseña, no aparece, ni en grado ni en posgrado. Son excepcionales los casos donde se enseña. Entonces, otra vez, hay una élite de poder académico, una élite de poder, ¿sí?, económico, una élite de poder político que no quiere ser controlada, que no quiere rendir cuentas, que ve en la ausencia de reglas adecuadas una forma de administrar sus posiciones.
sus saberes, etc. Y creo que ahí también, en esta redefinición de la autoridad democrática como medio para reconstruir la relación entre democracia y derechos de manera más plural, más deferente a las opciones y visiones de la ciudadanía, creo que otra vez, en ese sentido, sirve para ¿qué? Para desgranar aquel lenguaje un poco en línea con lo que decía Sebastián, tecnocrático que hemos tenido. Todas las reglas jurídicas son cosmovisiones cristalizadas de concepciones filosóficas, económicas, morales. Lo que pasa es que la dogmática nos ha vendido de que el derecho es neutral, y no es neutral a nadie. Entonces, la regla en sí misma nunca fue neutral, ¿sí? Después vienen los jueces, las autoridades políticas a interpretar esas reglas que nunca fueron neutrales para consolidar los arreglos o desarreglos que tuvimos. Entonces ahí claramente es necesario que esas reglas que son morales, que son políticas, sobre todo en conflictos tan extremos como los colectivos, tarifas, tarifazos, aborto, educación, pueblos originarios y acceso al suelo, en esos conflictos donde claramente, si el derecho nunca fue neutral a nada, implica una cosmovisión moral, cuanto más en los casos en concretos nosotros necesitamos que el pueblo, con sus visiones plurales acerca de qué es lo justo y qué no es lo justo, sea parte. Por eso insisto, y acá cierro para no extenderme más, que es necesario hacerse cargo de la ausencia deliberada, de la falta de regulación, es necesario hacerse cargo de la transformación en términos de mayor exigibilidad y justiciabilidad que el enfoque de derechos promueve y de géneros también. Es necesario hacerse cargo de que los procesos colectivos son una herramienta para empoderar a la ciudadanía que desafían a todas las clases de poderes públicos o privados, que exigen otro tipo de administración de los conflictos, donde otra vez el jurado civil tiene que ser un elemento fundamental por todas las razones técnicas, filosóficas o políticas que creo que todas las personas que estamos acá hemos ido presentando. Muchas gracias, Darío. Gracias, Matías, gracias a vos. Ahí Karen tiene las dos manos levantadas, la suya y la del chat, así que tenés la palabra, Karen. Gracias, Darío. Quiero comentar algo justo en esto, porque yo ya estoy por cumplir una década de dedicarme a litigar litigios de interés público, principalmente litigios colectivos, y creo que acá hay un tema muy importante que linkea muchas cosas, y es que de 139 países medidos, Argentina está en una posición 117 respecto a la demora de la justicia, es, en términos de cómo nos hablaba Marc hoy, un síntoma de una enfermedad, de lo mal que funciona la justicia civil en Argentina. Ante esta enfermedad que tiene la justicia civil argentina, se intentó resolverlo a través de los procesos colectivos. Se introdujeron en la Constitución en el 94, pensando, si la gente está 10, 15, 20 años para resolver. Yo en lo personal tengo un juicio iniciado contra una empresa de telefonía en un sumarísimo, que se supone que es breve y lleva 8 años litigándose. Yo me olvidé del conflicto, ya institucionalizamos situaciones en la justicia que no tienen sentido porque estamos 15, 20 años atados a eso. Entonces pensamos que introducir el proceso colectivo iba a encontrarnos con un canal rápido. Pero el canal rápido, que en su momento fue el amparo, también se ordinarizó, y tampoco el amparo sirve hoy, y tampoco el proceso colectivo sirve hoy. Vos, Darío, decías, hay juicios que no llegan. Nuestra ONG, que es una de las más grandes en Argentina, Usuarios y Consumidores Unidos, tiene cientos de causas colectivas en todo el país. El año pasado ganamos 9 medidas cautelares que por la afectación de descuentos ilegales a las personas que cobraron la ayuda del gobierno durante la pandemia. 9 millones de personas afectadas. Esos casos, la realidad es que se los come el sistema, quedan muertos dentro del sistema. Y si hay algo que me quedó muy claro el otro día fue cuando Aldana en uno de los paneles decía, cada vez que se trae el juicio por jurado trae consigo no solo a la gente, sino a los medios y a la transparencia, porque todo el mundo quiere ver qué hace la gente. Nadie sabe qué es lo que hacen los jueces, porque no tenemos transparencias y no hay mecanismos de control, pero todos queremos ver qué hace la gente. Entonces sabemos, contados en una hoja, cuántos casos decidió el juicio por jurados, en qué sentido, si los jueces técnicos coincidían o no. Entonces a mí me resulta un poco paradigmático, porque voy a dar un ejemplo concreto cuando hoy decía esto de la falta de transparencia y de imparcialidad. Yo soy de Santa Fe, aunque esté viviendo en Buenos Aires. En Santa Fe tuvimos la inundación del 2003, que afectó a más de media ciudad, una ciudad de 500.000 habitantes. El juez de Cámara, Saux, pidió a la Corte que se colectivizara el proceso para que una sola vez se discutiera quién era responsable de que no se hubieran hecho las
obras de contención de la ciudad y no se inundara la ciudad. Era una única pericia. Y la Corte de la provincia de Santa Fe dijo, no, porque no tengo una ley. Y aunque lo diga la Constitución, no tengo una ley, no puedo colectivizar. Yo soy de Santa Fe y no puedo decirte cuántos casos entran a la Corte cada año, cuántos casos decide la Corte cada año. Y es la Corte de la provincia. No estoy hablando de un juzgado de primera instancia perdido en una localidad. Entonces, el juicio con jurados va a traer transparencia. Y me parece también muy importante con esto que dijo hoy Jackie, que dijo, hay denuncias para amenazar o amenazar a las víctimas. Nosotros dentro de la ONG también vivimos la misma situación. Cada vez que mandamos una intimación a una gran empresa, nos contestan, cuidado con lo que decís públicamente, porque te voy a denunciar por daños y perjuicios. Si nosotros traemos el juicio por jurados y traemos la transparencia y la ciudadanía, las empresas van a tener los incentivos suficientes para empezar a hacer lo que deben hacer o para acordar. Porque también hay una realidad, que por eso yo decía que el diseño tiene que ajustarse al tipo de conflictividad, y es que los conflictos colectivos son igual que las empresas multinacionales. Los conflictos colectivos están deslocalizados. Hoy vemos que Apple cierra un acuerdo por obsolescencia en Estados Unidos, y en Argentina ni siquiera tenemos regulada la obsolescencia programada. No tenemos nada sobre esto, y se venden los productos con obsolescencia y nadie responde. Porque lo que termina sucediendo es que las multinacionales adecúan los productos y hasta dónde responden en función de las normas de cada país. Entonces, como Europa regula, Estados Unidos regula, acá acuerdo, acá pago, acá esto, como los países de última, en vías de desarrollo no tienen regulado, hacemos lo que queremos. Entonces el juicio por jurado va a generar un cambio y le va a devolver a los procesos colectivos el motor que tiene que tener para hacer lo que tiene que hacer, que es contrabalancear el poder político y el poder económico. Gracias, Karen. Y te agrego algo más. La decisión del juicio por jurado no se discute, la sociedad no la discute, por eso es tan valiosa y por eso legitima el sistema, mientras que la decisión del juez, aunque sea un juez espectacular y sumamente reconocido, siempre se discute, sea la que sea, siempre está en tela de juicio. Siempre hay alguien que no le gusta y la discute. Bueno, vamos a ir cerrando, cerramos la mesa redonda. Les agradecemos primero a INESIP y a la Embajada de Estados Unidos por la organización y por convocarnos. Yo les agradezco mucho a ustedes, a los expositores, la verdad que han sido exposiciones maravillosas y ha sido un gusto tenerlos aquí. Jackie, Matthew, Matías, Marc, Juan Sebastián, José y Karen. Y por supuesto agradecemos a la gente que está del otro lado, a la que no podemos ver en este esquema informático, pero que sabemos que están escuchando y les agradecemos por estar ahí. Les mandamos un afectuoso saludo a todos. Que tengan buenos días. Gracias a todos, que tengan buen día.